La Semana Santa abre nuestro programa a la belleza y a la emoción de las grandes obras barrocas, que representan esas obras todas las imaginería de la época tanto castellana como sevillana. La imaginería como especialidad del arte de la escultura manifiesta en las obras una serie de representaciones relajadas, tranquilas, pero que invitan, su finalidad es la religiosidad, la liturgia y también tener un sentido procesional. Las grandes obras del siglo de oro en España salen a la calle en las procesiones de Semana Santa. Huellas de nuestro tiempo hoy presenta una gran obra, la obra de imaginería de la Escuela Castellana. La imaginería de las obras castellanas, lo mismo que de las sevillanas, tienen un gran realismo. La mayor parte de ellas procesionan, salen en Semana Santa en procesión. Hoy nos vamos a centrar en la Escuela Castellana. Grandes obras, y grande es el personaje que tenemos en el estudio para exponer el tema. Se trata de don José María Gómez Gómez, al que no una vez más, sino una muchísima vez más, le agradecemos que esté con nosotros y que hoy la poesía se acompañe a la obra de arte de la escultura. Así que, José María, bienvenido al programa. Muchas gracias. Una vez más, encantado de estar en este caso en un programa que se trata de fervor religioso, arte y poesía, porque la Semana Santa ha inspirado mucha poesía. Sí. La Semana Santa es poesía mística. Pues, amigo, don José María Gómez es conocido por ustedes, catedrático de literatura, aunque esté jubilado, él está en activo, poeta, gran poeta. Y tiene para nosotros un doble motivo de alegría, porque conjuga el saber de lo que expones con el contrapunto elevadísimo, y utilizo el superlativo, de la poesía que siempre acompaña a las imágenes que nos pone. Así que vamos a iniciar el programa con la pregunta obligada. España sería otras cosas, pero a lo mejor le faltaría algo si no tuviera Semana Santa. La Semana Santa es un elemento, un rasgo fundamental en la esencia de España. No se entiende la manera de ser de España, su peculiar idiosincrasia, sin conocer, vivir la Semana Santa, que, como hemos dicho antes, es la manifestación de fe, de fervor, de arte, de poesía, posiblemente más trascendente que existe en el mundo. Cada pueblo de España, cada templo de España vive la Semana Santa, realiza los cultos propios de Semana Santa, las procesiones de Semana Santa, y se ha procurado, cada cofradía, cada templo, hacerse con imágenes representativas de esa Semana Santa.
algunas estamos visualizando en este momento para que veamos la gran participación de público, de fieles que viven la Semana Santa en la calle. Ahí tenemos viendo ahora mismo a Zamora, hemos visto Málaga, Sevilla, en fin, estamos citando en este caso las más grandiosas manifestaciones de la Semana Santa, pero tan entrañables como la misma de Zamora, Valladolid, que estamos visualizando en este momento, con la amplia plaza donde bueno, pues se realiza lo que podemos llamar un espectáculo, es decir, es una manifestación para ser captada por el espectador y ser vivenciada por el espectador. La Macarena que acabamos de ver, las calles repletas de gente, y ahí tenemos esa cantidad, cientos de costaleros anónimos, que se esconden unos detrás de otros y que lo viven de forma anónima la Semana Santa, algunas veces tan espectacular como esta de Sevilla, la Macarena, y al fondo la Catedral y la Giralda, ¿verdad? Son verdaderamente momentos vivenciales que cada uno, pues, el paso, por ejemplo, del Cristo de la Expiración, el Cachorro, como estamos viendo ahora mismo, por el puente de Triana, o la elevación de Cristo en la cruz de Francisco Rincón, como tenemos en la plaza de Valladolid. La devoción moderna trajo, a finales del siglo XV, durante el comienzo del XVI, el afán de devolver a la religión el carácter intimista de religación del alma con Dios. El eramismo lo acentuó y criticando, denunciando la poca importancia de los actos externos. Pero el Concilio de Trento reaccionó. Sabemos, dirá el Concilio de Trento, que la religión profundamente es la religación íntima del alma con Dios, pero no se pueden despreciar las manifestaciones externas, en este caso, como estamos viendo, por Valladolid, por Sevilla, por Zamora, Toledo. No se puede, Cuenca, lo que tiene de estética visual también y de atracción para el público. José María, Zamora, estamos viendo muchas imágenes. Mira, estamos viendo en este momento una procesión muy curiosa de Sevilla del Sábado Santo que llaman la Canina, que es la muerte vencida, derrotada, reducida a su mínima expresión. Su guadaña está postrada porque ha sido derrotada por Cristo que resucita y ha vencido a la muerte. Bien, con esta amplia introducción nosotros nos vamos a centrar hoy en la escuela castellana, la imaginería de la escuela castellana. En ese fervor popular, religioso, místico, litúrgico, yo no sé qué adjetivos más poner, ¿qué ha impulsado, qué impulsó fundamentalmente en los siglos de oro a destacar el auge de la obra escultórica puesta al servicio de la religión y de la Semana Santa? ¿Qué fue o cuáles fueron los motivos, los impulsos que se dieron hoy en la escuela castellana? Sí, otro día hablaremos de la escuela sevillana. Sin duda la contrarreforma iniciada por el Concilio de Trento, pues lleva a resaltar la importancia de las manifestaciones externas del culto, para lo cual son necesarias, fundamentales, las imágenes. El culto a las imágenes es promovido muy favorablemente por el Concilio de Trento. No hay por qué desecharlo, ¿no? Ahora bien, no hay que reducirlo a eso, la religiosidad, como hemos dicho anteriormente. Entonces, cada cofradía, cada templo, quiso tener su imagen procesional, quiso tener y manifestar su culto también por las calles. ¿Y cuál era la materia óptima para ello? Pues la madera. La madera, que se puede manipular mucho mejor que el mármol, la madera que se puede estofar y policromar,
que se le puede dar el aspecto de la carnosidad en los desnudos de los Cristos, y que además pues luego puede revestirse. Luego era un arte total, digamos. No solamente era la imaginería en cuanto a talla de madera, que es, digamos, lo más artísticamente puro, sino que también había imágenes para vestir, con lo que se desarrolló muchísimo toda la industria de los bordados, el bordado artístico, porque hay que ver los mantos, ¿verdad? Tanto de las túnicas de Cristo como, sí, como los mantos de las vírgenes son impresionantes. Y luego también la orfebrería, las coronas de las vírgenes, los candelabros, todo lo que conforma todo ese espectáculo impresionante de fe, de fervor, de arte y de poesía, que es la Semana Santa, que estamos viendo en imágenes, muchas de esas. José María, sí. Dos grandes escuelas de imaginería, dos grandes escuelas. La palabra escuela es que agrupa a personajes, alumnos, maestros y alumnos dedicados a la escultura. Se destaca la escuela castellana y la escuela andaluza, sevillana fundamentalmente, sí, también Málaga, aunque se Granada, extiende pero sí, a toda Andalucía. Por lo menos para que nuestros telespectadores puedan diferenciar una escuela de otra, ¿qué rasgos fundamentales se pueden precisar tanto en Castilla como en Andalucía? Aunque hoy, vuelvo a repetir, nos vamos a dedicar a la escuela castellana. Bueno, pues es una escultura, las tallas son realistas. El realismo es la característica fundamental después de la idealización del Renacimiento, se llega a un realismo que en el caso de la escuela castellana, que de alguna manera podemos entroncarla desde Alonso de Berruguete y fundamentalmente ya Juan de Juni, Francisco del Rincón, hasta llegar a su culminación con Gregorio Fernández, ese naturalismo ya digamos que ese realismo deriva a un naturalismo verdaderamente expresionista. Ya no solamente se pretende retratar lo real, sino además acentuarlo de forma más naturalista, más expresionista, y utilizándose pues muchos efectos digamos, del patetismo, la sangre manando de las heridas, ¿verdad? Los rostros verdaderamente patéticos y trágicos, expresando la vividura interior de esos personajes, ¿verdad? O incluso, fijémonos en estos sayones que tan popularmente los trataban las gentes que acudían a las procesiones. Ahí estaba el bizco, ahí está el bigotes, el verrugas, ¿no? Entre los sayones. Sí. El pueblo ya los tenía como algo familiar, ¿verdad? Repito, ese naturalismo que lleva en el caso ya de Gregorio Fernández a la utilización de ojos de cristal con un verismo impresionante, cejas, pues le lleva también a utilizar el corcho en las heridas, para dar esa sensación de la rugosidad de la herida de la que está manando la sangre, tanto en el costado como en las rodillas, ¿no? Y bueno, pues fijémonos ahí en las rodillas, cómo está utilizando el corcho para dar esa mayor sensación de la llaga que se ha producido las caídas en tierra, ¿verdad? Y lo mismo en la lanzada, o en las espinas, que son rostros muy trágicos, muy digamos, expresionistas. En cambio, la imaginería andaluza no es que lo dulcifique exactamente, pero sí lo idealiza un poco más. O sea, son rostros o figuras más serenas,
en algunos casos parecen un poco más edulcoradas, ¿verdad? No llegan a este extremismo naturalista de la escuela castellana. Bien, pues vamos a iniciar la escuela castellana. Y empezamos por uno de sus grandes personajes, uno de los grandes de la imaginería, de origen francés, viene a España, se sitúa en España y muere en España. Es traducido al español Juan de Juni. Juan de Juni, efectivamente. Bueno, él junto con Berruguete son los que se consideran los que inician la escuela castellana. En el Museo de Escultura de Valladolid se conservan buena parte de sus obras y aquí tenemos la obra maestra, una de las obras maestras de la imaginería, una de las obras maestras del arte español, El entierro de Cristo. Yo lo voy a describir con mis versos, porque creo que es la manera más emotiva y más íntima de hacerlo. Para ornar la escultura castellana del siglo de oro, a Valladolid vino Juan de Juni, fogoso peregrino del arte que del alma en llamas mana. La devoción moderna y su intimismo en la gubia traía incandescente, presta a extraer de la madera urgente el más hondo y secreto misticismo. En Italia y su sabia vividura se forjó su robusto y decidido realismo, el escorzo, el retorcido serpentinato que fuerza la figura. Para honrar el sepulcro y la memoria del sobrio Fray Antonio de Guevara, labró con perfección muy alta y rara el entierro de Cristo, que es su gloria. Yace el cuerpo de Cristo sobre un lienzo, por su madre y amigos circundado, predispuestos al rito acostumbrado. Saben que es este el trágico comienzo del reino de Dios Hijo verdadero. La escena es el horror ante el suplicio. He aquí la víctima del sacrificio, el cuerpo descendido del madero. María, en su dolor, quiere abrazarlo. Contrito, Juan con ella forcejea. Magdalena y José de Arimatea lavan el cuerpo para embalsamarlo. He ahí de mirra y aloe la mistura y el ánfora doliente del ungüento. Reliquia del deicidio y su tormento, sostiene Salomé la cruel textura de la corona que no quiere mirar. Sus ojos solo pueden ya llorar. Y porque más la escena nos conmueva, Nicodemo en sus dedos una espina muestra lloroso, acusatoria prueba de nuestra inicua, imperdonable inquina. Pero ese rostro de Dios, hombre muerto, con las huellas de haber sufrido tanto, es tan real y su terror tan cierto que hace bella la angustia y el espanto. En la inquieta quietud de mi retiro es el espejo fiel en que me miro. Este es mi espejo fiel, este rostro del Cristo yacente de Juan de Juni. José María, estamos todavía un poco en meditación. ¿Por qué hace meditar? Pero cuando se miran esos rostros, ¿qué le motiva al espectador? ¿A ti te ha motivado esa expresión poética? ¿Pero qué le motiva cuando podemos ver este conjunto de expresiones, porque hay más de una? ¿Qué motiva al espectador? Sí, ¿cómo es posible
que un hombre que es Dios y es toda bondad se haya querido rebajar a tal nivel de la muerte y del sufrimiento. Como es algo que no cabe en nuestra mente, ¿no? Él, que es toda bondad, que es el creador y la vida, se rebaja a la muerte y al tormento. Y el artista, el maestro del dolor, como es llamado Juan de Juni, ha retratado ese dolor de Dios. No es solamente el dolor del hombre lo que está retratando ahí, es el dolor de Dios por su criatura. Pienso que Dios puede sentir también dolor por nosotros, por el dolor que nosotros le hemos causado. Cada uno podrá reflejarse en el rostro de Nicodemo, en el rostro de Arimatea, en la actitud de San Juan, qué sé yo, cada uno lo que hubiésemos sido en ese momento. Cada una de las mujeres podía haber sido la Magdalena con el ungüento embalsamando a Cristo, o Salomé rescatando la corona de espinas. Qué sé yo, cada uno hubiésemos podido ser cualquiera de ellos, ¿no? Pero ¿cómo? Y es para pensar y reflexionar también, que lo iremos viendo a lo largo del programa en el resto de personajes que vamos a ver, de escultores, también cómo asimilan el concepto religioso, el contenido religioso, diríamos, la elevación del hombre por la religiosidad, que lo hace suya, tan suya, que yo creo que cada uno de ellos, de los artistas, cuando estén con la talla, estarán metidos en la talla. Eso es lo que se decía, ¿verdad?, de Gregorio Fernández, del que vamos a pasar ahora a hablar. Están metidos en la talla. Como el Greco, sin duda, es imposible expresar ese mundo interior que tienen las imágenes si no lo tiene uno vivenciado en su alma. Es lógico. De la abundancia del corazón habla la lengua, decía San Agustín. De la abundancia del corazón brota la poesía y brota el arte. Sin duda, eran muchos de ellos, lo veremos en su momento también con Montañés, que eran un hombre de una profunda vivencia religiosa. Poseían una importante biblioteca de autores en los que inspiraban esa religiosidad. Que duda cabe que San Juan de Ávila conocían y de Fray Luis de Granada, y no digamos de San Alonso de Orozco, y tenían esos libros y vivenciaban esa experiencia. Incluso, pues muchas veces en los contratos que se hacían de las imágenes, pues el párroco, el cura o la cofradía que se lo encargaba eran muy entendidos en teología también, pues les indicaban algunos rasgos especiales que querían ellos que se resaltasen, ¿verdad? Es decir, que el autor está imbuido de ese espíritu místico. Tan místico es Gregorio Fernández como Teresa de Jesús, a la que él tantas veces talló, labró, ¿verdad? Tan místico es Gregorio Fernández o es Montañés como San Juan de la Cruz, como San Alonso de Orozco. Bien, llegamos a la mitad del programa, José María. Hay mucho que decir, mucho que expresar y mucho que meditar cuando vemos estas obras. Hacemos una pequeña pausa y seguiremos, porque todavía nos quedan grandes personajes, no solamente que analizar, sino también que revivir, que es importante hacerlo en este programa de la Escuela Castellana. Así que, amigos, una pequeña pausa, un pequeño descanso, y seguimos con ustedes en Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos hablando de la imaginería de la Escuela Castellana de los Siglos de Oro español.
Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy nuestra imaginación se acompaña del misticismo, del realismo, de la imaginería castellana que está analizada, tratada y estudiada por don José María Gómez Gómez, que sigue en el programa, gracias a Dios, con nosotros, hablándonos de todos estos escultores. Habíamos dejado en la parte anterior a Juan de Juni, un francés, se castellanizó, murió en Valladolid, aunque nació en Francia, pero yo voy a pensar en los bachilleres, en los años de bachillerato, de todos los que nos ven y escuchan, pero también de los bachilleres actuales. Cuando estudiábamos en el bachillerato la imaginería castellana, señalábamos como el gran personaje y artista Gregorio Fernández. Solamente ver el nombre del personaje, Gregorio, aparentemente es un nombre muy popular. ¿Qué podríamos decir de Fernández? Más castellano no puede ser. Pero su obra no solamente es castellana, no solamente se hace castellana, sino que se eleva, se idealiza y se universaliza. Pues con esta idea, José María Gregorio Fernández nos está pidiendo su evocación. El divino, así le llamaron sus contemporáneos. Es para la imaginería castellana lo que el Greco para la pintura, ¿no? No solamente es el tallista o el escultor de los cuerpos y de las formas, sino también, como el Greco, de las almas y del espíritu. Uno con el pincel, el Greco, otro con la gubia. Lo que estaban labrando era el espíritu, el alma de María en su piedad, de Cristo, hombre y Dios, en sus Cristos yacentes, en sus acceomos. Él regentó una de las más importantes escuela o taller que entonces había, ¿verdad? Muchas obras se conservan de él y muchas repetidas, porque cuando veían una de sus obras maestras salir a la calle o verla en una iglesia, automáticamente cofradías y templos le pedían otra exactamente igual, por lo cual para él tuvo que ser fundamental la creación del taller, el taller. De ellas, las más excelentes, en las que él ponía fundamentalmente la mano y el énfasis. Pero ¿cómo era Gregorio Fernández? Dejadme que os lo diga con mis versos. Cuando en la soledad de su taller el divino a su oficio se aplicaba, postrado en oración se ensimismaba, buceando en el fondo de su ser. Los que le vieron cierto amanecer dijeron que su cuerpo levitaba, que una luz cenital le iluminaba y su rostro y sus ojos veían arder. Una llama interior me urge imperiosa. Preguntáis qué es el arte y yo diré que es un fiel compromiso con la fe, explicaba en su plática piadosa. Y cuando acariciaba la madera y la gubia incesable discurría con imposible angélica maestría, modelando la esencia verdadera, un insistente impulso sobrehumano guiaba la destreza de la mano. Bueno, José María, como siempre, nos dejas
en meditación, en éxtasis. Gregorio Fernández daría para hablar de él solo. Claro, varios programas, pero... Gregorio Fernández es un personaje, no es solamente un artista, es un gran personaje, pero sus obras sería para contemplarlas mucho tiempo. Algunas de sus obras, yo cuando veo las fotografías, y también animamos a que todos los que puedan visitar el Museo Nacional de Escultura de Valladolid lo vean allí. La escultura da lo mismo verla por delante que por detrás. Tiene la misma grandeza ver la cara que la espalda. Sobre todo en su ecce homo, ¿verdad? De Jesús, de Cristo. Da lo mismo, porque el mismo estímulo, el mismo, diríamos, el mismo sentimiento religioso surge con el rostro que cuando se ve brotar la sangre. José María, ¿cómo nos puedes estimular un poco más? No sé, eso ya es la vivencia que cada uno tenga. Yo de verdad sufrí o experimenté una verdadera conmoción delante del Cristo yacente que has mencionado en el Museo de Escultura de Valladolid, delante de esa piedad que veremos luego, que equivale a la que Miguel Ángel labró en mármol, ¿no? No es inferior la que ha grabado, la que labró en madera Gregorio Fernández. Ese ecce homo que estás mencionando, que tiene dos rostros, ¿no? El rostro de su cara y el rostro de su espalda completamente rasgada, destrozada, con un boquete emanando sangre en perfecto naturalismo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, es cierto que es un realismo exagerado, muy naturalista, pero es como mejor el pueblo podía observar y vivir la conmoción que supone pues la flagelación de Cristo. Ahí le tenemos en las dos, como has dicho, da igual, se ve la misma grandeza viéndole de frente que viéndole por la espalda, porque tanto en su rostro como en su espalda está su amor reflejado, ¿no? Y el cordero lánguido ahí que se ofrece sin resistencia, atado a la columna, recibiendo todos esos castigos. El poeta, el tallista lo resalta para mover más y más al fervor, a la devoción del espectador. Fíjate, que los predicadores lo conseguían con sus sermones. Y si a los sermones de San Juan de Ávila, si a los sermones de Fray Luis de Granada, o a los sermones de San Alonso de Orozco se añade la contemplación de las imágenes en las procesiones, lógicamente la vivencia de esa Semana Santa era total y perfecta. José María, continuamos con Gregorio Fernández porque da para más. Vamos a destacar, además de la obra que hemos visto, que es una obra cumbre, ¿qué otras obras podemos ofrecer a los espectadores de este gran imaginero? Bueno, yo creo que el Cristo yacente es posiblemente su obra más famosa, de la que se hicieron muchas copias. Tuvo que hacer verdaderamente muchas copias, ¿no? Yo siempre me quedo con el que permanece en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, pero hay otras desparramadas por la geografía castellana, porque una vez que labró el Cristo yacente, pues todas las cofradías querían tener, si podían, un Cristo yacente de
de Gregorio Fernández. Yo medito ante este Cristo yacente así. Oh, Santo Cristo yacente, que con gubia estremecida labró Gregorio Fernández. Ante tu imagen divina vengo a postrarme de hinojos, con el alma arrepentida. ¿Qué te hemos hecho, Señor, si tú eres la bondad misma? El creador del universo, rebajado a reo y víctima. Destino aciago del hombre, que de su Dios abomina y con crueldad se revuelve contra él y lo crucifica. ¿Qué te hemos hecho, Señor? Mi alma tu cuerpo examina. Esa frente que brillaba más que el sol a mediodía, vedla toda lastimada por la corona de espinas. Esa carne que nos dieras en sagrada Eucaristía, inhumanos latigazos la desgarraron a tiras. Esos ojos que irradiaban profunda luz infinita, los veo ciegos, vidriosos, bajo las cejas sombrías. Esa boca que expresaba palabras de amor sentidas, es una puerta sellada, triste mueca inexpresiva. Esas manos que tocaban y curaban cada día, se crispan agarrotadas de recios clavos heridas. Ese costado que fuera refugio de almas perdidas, muestra el hueco de la lanza que lo atravesó enemiga. Esas rodillas cansadas que sangran en carne viva son el sangriento desgarro de tus 3 santas caídas. Esos pies que recorrieron Israel y Palestina, con clavos los taladraron con obstinada malicia. No puedo seguir mirando. Ante tan odiosa inquina se me han cegado los ojos. Mi alma calla y se indigna. Mi boca reza: Señor, perdona nuestra ignominia. Continuamos en ese sentimiento religioso, José María, que nos pones con la poesía a la vez que vemos la imagen. Has destacado algunas de sus grandes obras que se fueron reproduciendo, pero antes citabas la piedad. Yo cuando veía en fotografía la piedad, no sé describirla. No encuentro esa palabra para decir la piedad de Gregorio Fernández es, posiblemente me cueste más trabajo que si veo la piedad de Miguel Ángel. No sé por qué. Posiblemente el mármol no se presta tanto a expresar el sentimiento que hizo Gregorio Fernández. ¿Qué puedes decir, José María? Dilo tú, de la piedad. Claro, el mármol no permite captar tanto, digamos, los matices del dolor como nos permite la madera. Y sobre todo cuando lo labra Gregorio Fernández. También sobre la piedad se hicieron muchas copias. Todo cuando se vio la primera piedad de Gregorio Fernández, enseguida se quiso automáticamente, todas las cofradías querían tener su piedad, ¿no? Se hicieron bastantes en el taller, ¿verdad? Yo, dices, ¿cómo la podía describir? Por la estructura geométrica, a mí me inspiró este primer verso: diagonal de dolor en carne pura. Diagonal de dolor, porque el Cristo está formando una diagonal con la recta también de su madre y su brazo alzado, ¿no? Es
Cristo está más tumbado que en la Piedad de Miguel Ángel, que está como más recogido, está justamente sobre el regazo. En la Piedad de Miguel Ángel, aquí está parte sobre el suelo, parte sobre el lecho, parte sobre el regazo de la madre, ¿verdad? Pero el color, que no lo posee el mármol, pues le matiza de una expresividad que no se puede conseguir, aunque la escultura de Miguel Ángel podamos también citarla como perfecta o como un modelo, como la idea fundamental de lo que sería la expresión de la piedad. Esta no le va a la zaga, sino que está a su altura. Diagonal de dolor en carne pura, propicia el íntimo estremecimiento. He aquí las mordeduras del tormento que lívida ha tornado la hermosura. Sujeto en el regazo de su madre, lánguido y flébil cuerpo, mustio y yerto, no hay excelencia atroz que no le cuadre a este Dios hombre humanamente muerto. Sublimada en absorto paroxismo, en éxtasis patético abrumada, María es la expresión más acabada de la angustia que empuja hacia el abismo. Tensas manos y pies agarrotados, cárdena y blanda flacidez mortal, encrespada ternura maternal, ropajes de arduos pliegues arriscados. Si en lo humano la perfección cupiera, esta escultura impar perfecta fuera. José María, tristemente por el tiempo tenemos que dejar a Gregorio Fernández en este análisis que estás haciendo de la Escuela de Imaginería Castellana. Pero vamos a ascender en el tiempo y a descender geográficamente. De la parte castellana nos vamos a ir a Madrid. Y del siglo XVI-XVII vamos a continuar al siglo XVIII. Nos situamos en Madrid. Aparece un personaje menos conocido, Luis Salvador Carmona. ¿Qué podemos decir de él como imaginero, como artista de obra, de escultura mística? Castellana también, lógicamente. Es extraordinario. Luis Salvador Carmona es uno de los mejores escultores del siglo XVIII. En el siglo XVIII se mantiene los siglos de oro de la escultura barroca, de la imaginería castellana. En mármol, sobre todo, se practicará una escultura más neoclásica, pero lo que es en las tallas de madera sigue manteniéndose todas las maneras, la estructura, las características propias de la escultura barroca castellana. Por eso es el tercer gran siglo de oro de la imaginería española, el siglo XVIII. Podríamos haber citado a Manuel Pereira, el autor de esos célebres San Bruno, que son tan perfectos que se decía: San Bruno, no le falta nada más que hablar. Dice, no, si no habla porque es cartujo, ¿no? O alguno de sus Cristos, el Cristo del Perdón, que realiza también Juan Sánchez Barba, otro importante escultor. Ellos pertenecen a la escuela madrileña que se desarrolla mucho en el siglo XVIII. Luis Salvador Carmona había nacido en Navas del Rey, en Valladolid, pero se afincó como escultor, puso su taller ya en Madrid, porque Madrid ya es el gran foco a donde se acuden de todos los alrededores de toda España a hacer los encargos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué destacamos de Luis Salvador Carmona? Tiene un San Miguel que es impresionante, tiene una Inmaculada también, esta vez que está en Madrid, que es bellísima, pero tiene la elegancia de sus Cristos,
pues pueden competir con los mejores de algunos de sus crucificados. Y tiene especialmente, que es la obra que vamos a resaltar aquí, tiene el Cristo del Perdón, que es un ecceomo, como si Cristo hubiese resucitado, con las llagas y mostrándole al mundo todas las llagas que ha recibido y el dolor que ha recibido, y posándose sobre la bola del mundo. Ahí le tenemos, ¿verdad? Pero quiero hacerlo con mis versos, este homenaje a Luis Salvador Carmona y su Cristo del Perdón. Impresionante como lo pudiera ser el de Gregorio Fernández. He visto en este ecceomo en tensa espera el odio miserable que desgarra, la envidia que no cesa con su garra, la soberbia que humilla y que lacera. He visto la escritura del espanto en las duras espaldas agrietadas, las sienes y las cejas horadadas, todo en pago de haber amado tanto. Pero este reo, a quien llamó Isaías varón de dolores en sus profecías, es a un tiempo el Dios vivo, que ha vencido las befas, los azotes y el tormento. Dios, que nos muestra así, compadecido, su restaurado cuerpo purulento, es el creador del mundo arrodillado sobre el dolor de todo lo creado. José María, arrodillado sobre la bola del mundo, sobre el dolor de todo lo creado. Continuamos en esta última parte ya con la escuela madrileña, que como vemos es una prolongación de la escuela castellana. Viviendo en Madrid, pero todos son, diríamos, seguidores de esa tendencia castellana que está resaltando. Y nos queda un José Zazo y Mayo. A mí me llamó mucho la atención cuando tú me exponías el programa, porque está localizado en Madrid y en otro lugar toledano. ¿Dónde? Bueno, él nació en Nombela. Sí. Él nació en Nombela, en la sierra de San Vicente, ¿no? de Toledo. Ahí nació, pero puso su taller, lógicamente, en Madrid. Y bueno, pues tiene una importante producción, tanto en Toledo y en los pueblos de Toledo, como especialmente quiero resaltar dos Cristos que se conservan en la Colegial de Talavera de la Reina. Bueno, uno en la Colegial y el otro ahora tiene su sede en Las Benitas. El Cristo de los Espejos, que saca en procesión la Cofradía de los Regantes y Santísima Virgen de la Paz y Cristo de los Espejos, y el otro, me parece que es una de las obras maestras que pueden figurar al lado de cualquier crucificado que se pueda hablar y que se pueda admirar, el Cristo de la Espina, ¿verdad? Son dos piezas que procesionan en Talavera de la Reina y que son, pues, dos claros ejemplos de la imaginería castellana de los siglos de oro, en este caso del siglo XVIII. El Cristo de la Espina hacia 1764, parece que fue, y el de los Espejos un poco antes, 1762. Es contemporáneo de Luis Salvador Carmona, que tiene algún Cristo también muy parecido, magnífico, a estos de José Zazo. Bien, Sí. ¿cómo se le puede destacar al personaje? Bueno, el Cristo de la Espina es que además protagoniza una procesión de las más entrañables de Talavera, porque discurre por el puente viejo, atravesando el Tajo, Sí. y luego después desemboca en las murallas, en las torres albarranas, con lo que, bueno, la procesión suya del miércoles por la noche del silencio, en que procesiona él solo, pues le hace más entrañable, ¿no?, su contemplación y su admiración. Ahí le tenemos al Cristo de la Espina, cuya procesión y cuya imagen yo quiero describir de esta manera. Miércoles Santo,
Silencio. La tragedia se respira. Talavera está de luto. Hay llanto por las esquinas. Han callado en los balcones saetas, versos y vivas. Hoy sales en procesión, Santo Cristo de la Espina. Hoy sales con tu dolor, imagen bella y antigua que José Zazo labrara con expresión de agonía, los ojos aún entreabiertos y la boca estremecida, sangrando profusamente por tumefactas heridas. En el corazón me duelen tus venas sobrecogidas, las huellas de los azotes, cárdenas y entumecidas, los músculos contraídos, las llagas enrojecidas. Atravesando una ceja hasta la misma pupila, qué crueldad tan miserable, te afila una dura espina. La espina que te da nombre, Santo Cristo de la Espina, y la que a mí se me clava en el alma endurecida. Yo iré como cada año a ver tu imagen querida desfilando por el puente entre velas encendidas. Vía Láctea en Talavera semeja la comitiva, reflejándose en el Tajo, mezclándose en llama viva con la que Dios en el cielo dejó pintada, bellísima. Y me apostaré en el puente, y al ver tu imagen querida con la ceja atravesada, querré arrancarte la espina que te da nombre, Santo Cristo de la Espina, y la que a mí se me clava en el alma endurecida. José María, llegamos con esa espina al final del programa, pero animamos a que nuestros telespectadores continúen en Huellas de Nuestro Tiempo, porque no tardando mucho también nos iremos a la escuela sevillana a estudiarla, expresarla y por supuesto manifestarla a los telespectadores. Así que José María, muchas gracias y te emplazo hasta el próximo programa. Cuando tú quieras, ya lo sabes, estoy a tu disposición. Amigos, y lo mismo a ustedes, hoy hemos hablado de la Escuela Castellana de la Imaginería de los Siglos de Oro. El próximo programa hablaremos de la Escuela Sevillana de las mismas épocas. Hasta entonces, muchas gracias por continuar en el programa Huellas de Nuestro Tiempo.